En las tablillas sumerias existe el mito llamado los 7 sabios, unas misteriosas figuras que en la antigüedad reunieron el conocimiento de los dioses para distribuirlo por los diferentes países y regiones del mundo. Estos sabios tenían 2/3 de sangre Anunnaki, e incluso las tablillas sobre este mito acaban con un extraño conjuro de origen y efecto totalmente desconocido, un encantamiento que ni siquiera los académicos como Lara Peinado han podido descifrar. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Esta vez volvemos a encontrarnos en este tercer capítulo sobre la serie que estoy haciendo titulada Los Anunnaki, la otra versión. Recordemos un poquito que en el primer capítulo tocamos el aspecto cronológico, también el aspecto de quiénes eran los sumerios y cómo se diferenciaban de los acadios, los asirios, los babilónicos. Y también hemos tocado fragmentos de varias tablillas. Por ejemplo, en el 1 hemos hablado de el diluvio universal, pero sumerio. Eso que para mí fue algo impactante porque encontrar referencias de la Biblia 3400 años antes de que fuera escrita apuntaba indudablemente a que la Biblia había copiado textos antiguos de otras culturas. Pero bueno, también hemos tocado algunos otros fragmentos de otras tablillas y en este tercer capítulo vamos a continuar tocando varios fragmentos de todas estas tablillas. Antes de continuar, de empezar con la tablilla llamada Los 7 sabios, debo deciros que la verdad estoy viendo que hay mucho público en esta serie y me está dando mensajes muy positivos para que continúe con esta serie, porque la verdad creo que estoy ofreciendo datos muy novedosos sobre todo este asunto y eso sí, bajo un punto de vista académico bastante riguroso. Con esto vamos a empezar con el tercer capítulo de los Anunnaki, la otra versión, titulado Los 7 sabios. El mito de los 7 sabios es uno de los más importantes de la cultura sumeria. Las tablillas que formaban el mito son mixtas, es decir, mezclaban la cultura sumeria con la cultura acadia. Y esto es así porque los fragmentos fueron encontrados al sur de Nínive y estaban entremezclados entre sí, los sumerios y los acadios. Recordemos un poco que los acadios tomaron la copia y las referencias de la cultura sumeria para adaptarla a su época y a sus necesidades. El contenido de este mito relata la existencia de unos antiquísimos sabios, que eran en total 7, y que hacían referencia a la figura de los humanos ascendidos. ¿Qué quiere decir esto? Los Anunnaki, concretamente Ea para los acadios, Enki para los sumerios, creó a 7 semidioses, semidivinidades, mezclando a los humanos con los dioses. Estos 7 sabios tenían mucho más potencia, si lo podemos decir así, mucha más inteligencia, mucho más conocimiento que las personas que Enki había creado posteriormente. Uno de los primeros sabios y el más sabio considerado de todos fue el denominado Adapa. Adapa ascendió a los cielos, pudo ver ese otro lado y contarlo a la humanidad. Incluso se cree que los escribas, los que escribieron las tablillas sumerias, se basaron en las cosas que contaba uno de estos 7 sabios, Adapa. Pero esta tablilla acaba de una forma muy misteriosa. Acaba con un extraño conjuro o encantamiento hecho por estos 7 sabios
que se desconoce su finalidad. Es de las pocas tablillas en las que aparece completamente un encantamiento. De eso hablaremos al final del programa. Ahora vamos a mencionar varios fragmentos sobre el mito de los 7 sabios. El primero de los sabios fue Adapa, el sacerdote purificador de Eridu, palabra ilegible, que ascendió a los cielos. Aquí hay que mencionar y destacar la palabra sabios. En el mundo antiguo siempre han existido la figura de unos sabios que infundieron el conocimiento al hombre. Es posible que estos sabios fueran los canalizadores de los mensajes de los dioses. Hay que decir que estos 7 sabios fueron creados por Enki. Luego daré los nombres de los sabios, porque incluso el sabio número 7 es un desconocido, un total misterio. Cuando hemos mencionado a Adapa, hay que decir que es uno de los sabios más grandes de todos los tiempos. Ascendió a los cielos y convivió con los Anunnaki. De hecho, hay una tablilla que nos habla de el mito de Adapa, pero esta tablilla la tocaremos en futuros videoprogramas, ya que es una tablilla muy extensa y que tiene un montón de datos para analizar. El nombre completo de Adapa es Umanna Adapa, que significa el sabio nacido del mar. Esta figura es para los babilónicos el mito de Oannes. Oannes es el hombre pez que le dio conocimiento a la humanidad, según los babilónicos. Es decir, tenemos a Adapa, que para los babilónicos fue Oannes, el dios hombre pez. Algo bastante curioso que incluso encaja también con la Biblia. Adán fue el primer hombre creado por la Biblia. Quiero decir, por Dios, no por la Biblia. Y que, en la cultura sumeria también fue el primer hombre creado por Enki. Adapa, Adán, parece que tiene una etimología bastante parecida, incluso es la misma historia. El paralelismo es totalmente claro. Y este es uno de los muchos datos que existen que me hacen tremendamente pensar muchísimo sobre cuál es la historia de la humanidad en realidad. Porque si la Biblia, que son mitos, bebe de textos más antiguos, si pensamos que Adán fue Adapa hace tanto tiempo, y es que no es que lo pensemos, sino que está escrito en las tablillas. En fin, vamos a continuar. Los sabios puros peces Paradú del mar son 7. Puros peces Paradú. Es posible que los sabios, con esta referencia, estén relacionados directamente con la figura de los peces. Hemos visto antes a Oannes. ¿Por qué se relaciona a los grandes peces con estos sabios? ¿Acaso tenían un aspecto de serpiente? ¿Un aspecto de anfibio, tal vez? ¿O un aspecto escamoso, si podemos decirlo así? Hay referencias que, cada vez que voy leyéndolas y encontrándolas, todo apuntan a eso, de que, por lo menos los sabios, vamos a dejar en margen el aspecto de los Anunnaki, pero por lo menos los sabios tenían un aspecto que parecía el de los hombres pez. Igual que los dogones también hablaban de lo mismo, los gnomos. Pero continuemos, ya que se ha mencionado que son 7. Y aquí hay una cosa muy importante, ya que Federico Ladapeinado, en el libro, recoge una anotación en la que se describen no 7 sabios, sino 10 sabios. 10 sabios anteriores a estos 7 sabios que reinaron 430.000 años, en épocas antediluvianas. Como bien he dicho, esto es antes de los 7 sabios, que estos reinaron en épocas postdiluvianas, después del diluvio. Vamos a ver, vamos a parar un momento. Si Federico Ladapeinado, un gran académico que ha transcurrido más de 30 años en el estudio
de estas tablillas menciona que hay un periodo de 430.000 años en el que, existieron otros sabios, la verdad es que eso es digno para investigar. Yo no conozco ni tengo ni idea de estos 10 sabios, pero ojo, si me ayudáis, podemos intentar buscar referencias para ver quiénes eran estos sabios. Hace 430.000 años, estamos hablando de una brutalidad de tiempo. Tendríamos que hablar de épocas de Telentia, Atlántida, Lemuria, Hiperbórea y estos continentes perdidos que hay evidencias de que existieron, vestigios. Es posible que los sumerios no fueran las culturas más antiguas del mundo, ni incluso los protosumerios, sino que no oficialmente existieron otras humanidades mucho más antiguas. Pero esto lo vamos a dejar como una nota importante, lo vamos a guardar en las notas más importantes que hemos encontrado para posteriormente investigar entre todos y buscar quiénes eran esos 10 sabios. Ahora nos vamos a centrar en esos 7 sabios. Ahora vamos a mencionar los nombres de los 7 sabios. En primer lugar tenemos a Adapa, luego tenemos a Numpirigal Dim, luego tenemos a Pirigal Nungal, luego tenemos a Pirigal Apsu, después tenemos a Lu Nanna y continuamos con el 6º sabio llamado Eninkar Nunna. Pero claro, aparecen 6 sabios en la tablilla. ¿Cuál es el sabio número 7? Se dice, según la peinado, que podría ser Enki, aunque Enki también pone en las tablillas que creó a 7 sabios. Él no se creó a sí mismo. Por lo tanto, hay un sabio número 7 desconocido, uno de los más misteriosos. La tablilla está destruida hacia el final. Hay una especie de conjuro del que hablaremos después, pero no se puede leer quién es ese 7º sabio. Continuamos con otro fragmento. Dice así: Pirigalapzu, que nació en Eridu y que habiendo suspendido su sello en un pez Sujurmas, enojó tan fuerte a Ea en el Apsu que este dios le cortó los cordones de su vértebra cervical. Recordemos, estamos tratando una tablilla que mezcla a los sumerios y a los acadios, por eso aparece el nombre de Ea. Ea es acadio, no es sumerio. Cuando menciona los cordones de su vértebra cervical, hay que decir que se refiere a descender su inteligencia. Es decir, Ea, Enki, fue el creador de los sabios. Por lo tanto, les otorgó un mayor grado de inteligencia casi similar a la de los dioses Anunnaki en su proceso de creación. Pasa que en este sabio, Pirigalapzu, hace enfadar a Ea y éste le confiere un castigo, la disminución del don otorgado de la sabiduría extrema. Pero vamos a ver que en el siguiente fragmento la cosa cambia. El 4º sabio fue Lu Nanna, sabio únicamente en 2/3, que hizo salir un dragón Usungal fuera del Eninkar-Nunna de Ishtar, templo del rey Sulgi. Los otros sabios fueron de nacimiento humano, a quienes el señor Ea proveyó de un perfecto y amplio conocimiento. Aquí hay varias cosas que tratar. En primer lugar, Lu Nanna, el 4º sabio, un sabio con 2 partes de Dios y una humana. Es decir, estamos hablando de que los sumerios tenían una percepción de la hibridación entre los Anunnaki y los seres humanos. Parecía que tenían cierto tipo de relaciones entre ellos para crear estos seres. Los híbridos en la Biblia existen y se mencionan como los gigantes, los Nefilim, también mencionados en el libro de Enoch. Hemos mencionado la palabra Usungal, que se escribe Usungayu. El texto relata cómo un ser con aspecto de dragón
sale de uno de los templos de Ishtar, que en sumerio es la diosa Inanna, es la misma. Y yo creo que con esto, por lo que podríamos estar hablando de varias cosas. La primera, de que ese Usungal que sale del templo sería una especie de raza reptil que convivía con los Anunnaki. Pero también hay una segunda hipótesis, que es la que a lo mejor se acerca más, y es que los Usungal son los vehículos de transporte que utilizaban los Anunnaki. Ya que hay en varios textos referencias, cuando sale la palabra Usungal, de que se mostraban sombras en el suelo alargadas cuando sobrevolaban los Usungal. Y que salgan de los templos, como hemos visto, se parece bastante a un garaje, por ejemplo, de donde salen nuestros vehículos. Podría ser una de las interpretaciones de los sumerios en cuanto a los dioses y sus aparatos. Pero vamos a indicar que es una parte también interesante para dejarla a un lado y guardarla junto a otras referencias. En el capítulo 2 dimos referencias sobre los Usungal y continúan saliendo más y más las referencias que, bueno, iremos anotando, claro que sí. Y en este punto, la tablilla, que era bastante corta, acaba con un encantamiento demasiado extraño que no concuerda con otras tablillas y que, según dice el Hada Peinado, hace referencia a los 7 sabios sumerios. Ahora, si nos ponemos en situación y pensamos que estos 7 sabios existieron de verdad y que hacían una serie de encantamientos para un fin desconocido, que fueron creados por los dioses, por los Anunnaki, ¿qué clase de efecto intentarían lograr con estos encantamientos? Vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar. Describir la historia de Mesopotamia es algo complicado, y la razón es que en Mesopotamia congeniaron y se pelearon muchísimas civilizaciones de orígenes totalmente contrapuestos, con lenguas, religiones y tradiciones totalmente distintas. Pero vamos a hacer un intento. Antes de explicar cronológicamente las diferentes civilizaciones que interactuaron en Mesopotamia desde el origen de la civilización humana, voy a intentar hacer una lista de todas esas civilizaciones que van a interactuar y que luego tendrán mucha importancia en lo que es el estudio de los textos sumerios y de todo este malentendido que se ha creado. Entonces encontramos en primer lugar a Sumeria. Posteriormente encontramos a los acadios. También tenemos a los babilónicos, cuya historia se desarrolla en diferentes periodos. Entre estos periodos hay momentos de altitud y momentos de caída, es decir, auge y ocasos que van a interactuar con otras civilizaciones, como puede ser la asiria, al mismo tiempo que tenemos a los hititas, tenemos a Mitanni y tenemos por fin a los persas. Ahora sí, vamos a viajar atrás en el tiempo hacia el 5500 a.C. En este momento encontramos las primeras aldeas que se desarrollaron en esta zona. En estas aldeas, que venían de una tradición neolítica, empieza a desarrollarse por primera vez una diferenciación social a base de estratificación social, al mismo tiempo que una administración centralizada, levemente pero centralizada, y una primera comercialización a nivel local. En este momento encontramos ejemplos como Eridu o como Obed, y todo este largo periodo se desarrolla en arqueología en diferentes fases, como puede ser Obed 1, 2 y 3. Pero tampoco quiero confundir mucho. Vamos a dejar este periodo de aldeas entre el 5500 a.C. y el 4000 a.C. Y así vamos a saltar al 3500 a.C. ¿Qué ha pasado con estas aldeas? Estas aldeas se han convertido en ciudades. Y todas estas características que empezaron a desarrollarse allá por el periodo de Eridu y de Obed empiezan a intensificarse y vemos a una sociedad bien estratificada, a una jerarquización social, una gran población, es decir, una ciudad con mucha gente, con una arquitectura pública, una administración centralizada, un comercio a larga distancia.
Aquí empezamos a ver características que siempre han definido a nuestra civilización compleja. Y entonces aquí cuando vamos a empezar a hablar más concretamente de ese misterioso pueblo conocido como los sumerios. En primer lugar, habrá que situar geográficamente a ese mundo. Lo encontramos en el sur de Mesopotamia. Pero antes de hablar de la historia de Sumeria, cabe preguntarse de dónde salen esta gente. ¿Quiénes son los sumerios? Eso es un tema muy debatido en el mundo del misterio, ya que no se conoce de dónde vinieron los sumerios. Pero en arqueología tenemos diferentes teorías. La más antigua encuadraba a los sumerios en un origen desde el norte o el este de Mesopotamia, en las zonas de las montañas, o bien de la zona del interior de Irán. Ahora vamos a pasar a otra tablilla. Dejamos a un lado la tablilla de los 7 sabios y nos vamos a la tablilla de los mitos llamados El viaje de Nanna a Nippur. El texto nos habla de la importancia que tuvo el viaje de Nanna con respecto al poder del gran dios Enlil. El mito, hay que decir que no está completo, y lo que le otorgaba era la bendición, el poder exaltado a Enlil con ese viaje de Nanna. Dice así el fragmento: Nanna Suen ancló su barca celeste. Me ha parecido interesante seleccionar este fragmento de la tablilla, porque la tablilla es bastante larga, porque esa barca celeste me parece que tiene referencias clarísimas con un vehículo. Barca celeste que usaba Nanna para viajar. Lo mismo que en la India con los vimanas, que aparecen en el Rig Veda, en el Mahabharata, en el Ramayana, textos también antiguos, no tan antiguos como los sumerios, pero que nos hablan de lo mismo. Aparatos cuyo propósito era el transporte y el viaje de los dioses. Y barca celeste es el paralelismo más claro que existe para mencionar eso. Hay que mencionar quién es Nanna. Nanna significa hombre del cielo. Y también aparece como Nanna Suen. Suen es un ideograma sumerio que significa luna. Por lo tanto, Nanna es el hombre del cielo asociado con la luna. Los acadios lo llaman Sin. Sin y Nanna es el mismo. Y Nanna no, Nanna. Vamos a pasar a otra tablilla. Una tablilla llamada Dumuzi y Enkidu. Este mito es un poema sumerio en el cual aparece el cortejo de 2 dioses, Dumuzi y Enkidu. Y este cortejo lo hacen hacia la diosa Inanna, más conocida como Ishtar en los acadios. La historia de este mito es muy importante porque en él se ve un claro paralelismo con la historia bíblica de Caín y Abel. Y esto es un apunte muy importante que hace Lara Peinado y también Samuel Noah Kramer, otro lingüista muy importante. Uno de los fragmentos dice así: la que es una doncella, el establo, palabra ilegible. La doncella Inanna en el redil, palabra ilegible. Este relato tiene varios puntos a analizar. En primer lugar, lo que os he comentado antes sobre Inanna. Inanna es la señora de An, en acadio Anu, el dios de los cielos, el dios de los Anunnaki, el creador de todo. Por lo que se traduce a Inanna como la dueña de los cielos. Su nombre también aparece escrito de 1000 formas. Por ejemplo, Ninni, Nin-an-an, In-nana, En-nin y en acadio Ishtar. Todas esas son las posibles combinaciones que hacen referencia a Inanna. Hemos mencionado también a Dumuzi. Dumuzi, junto al otro dios llamado Enkidu, que intentan disputarse el amor de Inanna, también tiene un papel muy importante en la cultura sumeria. Veréis, Dumuzi en el periodo antiguo se escribía como Dumuzi Apsu, hijo legítimo del Apsu,
del gran abismo que conectaba la tierra con el infierno. Fue protagonista de muchos mitos, Dumuzi, pero en un momento determinado muere. Un dios Anunnaki que muere, que es más terrenal. Pero claro, en el periodo acadio, este dios se le hace resucitar. Gracias a Ishtar, Inanna, con el mito de descenso de Ishtar a los infiernos, cuya versión proviene de otro mito llamado descenso de Inanna a los infiernos, que es el mismo mito pero con algunas variantes, se menciona cómo se revive a ese viejo dios caído. Incluso Samuel Noah Kramer se atreve a relacionar este mito con el paralelismo bíblico de la resurrección de Jesucristo. Y aquí se me ponen los pelos como escarpias a la hora de pensar que hay algo muy oculto en la Biblia porque bebe de textos mucho más antiguos que esta, y constantemente lo vamos a ir viendo en todas estas tablillas. Sobre lo de Caín y Abel, que apuntan que esta tablilla también tienen ese paralelismo, proviene porque el mito cuenta la disputa de estos dos dioses que tenían poder, ante el ganado, eran pastores, eran dioses pastores, y esa disputa que casi acaba en sangre, ya sabéis, Caín y Abel, algunos autores han visto en ella que podría ser un símil perfecto con Caín y Abel. Antes de continuar, me gustaría deciros que estoy seleccionando varios fragmentos de las tablillas. Las tablillas son muy extensas. Si os pusiera ahora mismo las tablillas, el vídeo saldría de muchas más horas. Por eso intento seleccionar las cosas que más dudas pueden generar y que más pueden darnos información nueva sobre el asunto. Por eso yo creo que debemos seguir indagando sobre estas tablillas. Vamos a continuar con la tablilla llamada Emes y Eten. El relato comenta la importancia de el verano y el invierno para el ser humano. Comenta precisamente cómo Enlil, el dios del viento, asignó al planeta dichos actos y efectos. Asignó qué es lo que hacía el invierno y qué es lo que hacía el verano para el ser humano. Cuáles eran los efectos para todas las personas. Hay una parte importante que dice lo siguiente: Emes regala a su hermano oro, plata y lapislázuli. Y este fragmento lo he seleccionado porque cada vez que me encuentro la palabra oro en las tablillas, desmonta aquellas teorías de desinformación de Zecharia Sitchin que decían que el oro era algo muy escaso y necesitaban crear minas en el planeta para extraer oro y reparar la atmósfera del planeta hipotético Nibiru. Pues como vemos, una tras otra y tras otra vez, el oro era algo que abundaba y se hacían regalos con el oro, incluso entre los Anunnaki, así que el oro no era un producto de necesidad. Hay que mencionar que Nibiru tampoco aparece. Aparece cierta referencia en el Enuma Elis, pero el Enuma Elis no es sumerio, como muchos por ahí dicen. El Enuma Elis es babilónico, por lo tanto es una copia de la copia de la copia que ha deformado para adaptarse a los tiempos de la civilización. Y eso que os acabo de decir es un apunte muy importante, porque por ahí nos la pueden colar diciéndonos 4 mentiras, envueltas en una gran verdad. Y así es como juegan los desinformadores. Ahora vamos a un mito que me ha dejado algo descolocado, porque lo que se relata en el mito nos hace pensar mucho y creo que no llegamos a ninguna parte, o al menos yo no llego a ninguna parte. Veréis. El mito se llama Inanna y su Calituda. En este mito, forma parte de una pequeña tablilla sumeria en la que se cuenta cómo Inanna se cabrea mucho porque un mortal la viola cuando se duerme. Inanna, después de ser violada,
ejerce su ira y su tormento a la humanidad, haciendo ríos de sangre. Veréis, el fragmento dice así: Inanna, tras haber atravesado el cielo y atravesado la tierra, después de haber atravesado Elam y Subur, después de haber atravesado palabra ilegible, la Hiedódula, vencida por el cansancio, se acercó al jardín y se adormeció. Su calituda la vio desde el extremo de su jardín, abusó de ella, la tomó en brazos. Después volvió al extremo del jardín. Aquí vemos una palabra, Hiedódula. Esto significa diosa o humana que ejercía la prostitución en los templos sagrados. Claro, vemos cómo algo no encaja en esta historia. Una diosa baja, se duerme, viene un chaval, su calituda, y bueno, la viola. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo bueno, que no encaja, y estaréis conmigo, porque como un dios se duerme y le pasa eso? Vamos a ver. Aquí hay algo que no encaja. Pero la historia continúa. El alba despuntó, salió el sol. La mujer miró a su alrededor, horrorizada. Muy importante, palabra mujer. Inanna ha bajado de rango. Ya no es una diosa todopoderosa, sino una mujer terrenal. ¿Qué está pasando en este mito? Este mito yo creo que es una interpretación de cómo los dioses Anunnaki no eran tan dioses, sino que convivían con el ser humano. Morían, dormían, vivían, cantaban. Pero esto cambió en la cultura acadia, ya que en los acadios los Anunnaki eran invisibles y vivían en el cielo. Pero el texto continúa, vamos a verlo. Todos los pozos del país los llenó de sangre, todos los bosquecillos y los jardines del país los saturó de sangre. Los siervos que habían ido a buscar leña no bebieron más que su sangre. Las sirvientas que fueron a llenar el cubo no lo llenaron más que de su sangre. Quiero descubrir a aquel que ha abusado de mí, lo buscaré por todos los países. Vemos la tremenda cólera e ira que Inanna, al descubrir ese ultraje, intenta, ejercer contra todos, hasta que no parase de encontrar a, su violador. Es un mito que, ya os digo, es para analizarlo, porque nos habla de esa configuración de los dioses con respecto al ser humano. Eran seres como los seres humanos, pero más elevados, por lo que rompe mucho la figura de los dioses y se acerca mucho más a la figura de seres extraterrenos, porque venían del cielo, seres extraterrestres, cosa que, como bien hemos dicho después, cambian los acadios, y en los babilónicos más, porque ponen a la figura de Marduk como el único dios todopoderoso de los Anunnaki, que absorbió los poderes de An con las tablas Me y demás, pero también hablaremos de eso en el futuro. Y ahora cabe destacar, o mejor dicho, cabe preguntarse, ¿qué hay alrededor de Sumeria? Porque no era una civilización aislada en medio del desierto. Bueno, estaba en el desierto, pero encontramos que hay otras civilizaciones que se desarrollan alrededor, también alimentándose de los frutos del Tigris y el Éufrates, los dos ríos donde se desarrolló la cultura sumeria. Encontramos en primer lugar ciudades periféricas, como podría ser Asur o podría ser Mari, que interactuaban con Sumeria comercialmente, es decir, comerciaban con Sumeria. Pero como civilización, o mejor dicho como imperio, encontramos al Acadio, que también estaba situado al sur de Mesopotamia, haciendo límite geográfico en la ciudad de Kish. ¿Cuál era la relación entre acadios y sumerios? Desde un comienzo se puede ver una clara aculturación entre estas dos civilizaciones, es decir, había intercambio cultural constante. Al principio era la cultura sumeria la que tenía preponderancia, pero llegó un momento en el que el imperio acadio se tragó a Sumeria.
Pero este no fue el final del imperio sumerio o de la cultura sumeria, ya que esta civilización resurgió con lo que se conoce como periodo neosumerio, con la tercera dinastía de Ur, que se puede encuadrar a partir del 2192 a.C. Este momento en Sumeria se acaba con la invasión del pueblo de los Martu allá por el 2004 a.C. En este momento tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué otras civilizaciones había alrededor de Sumer y Akkad? Pues encontramos el inicio de los babilónicos, con el conocido como Imperio Paleobabilónico. En este momento tenemos una gran hegemonía por una parte de este imperio neobabilónico que se caracteriza por ser amorrita, que es otro pueblo de la zona, y también por la hegemonía de otras dos ciudades que podéis ver en el mapa, Isin y Larsa. Isin primero y posteriormente Larsa. Isin allá por el 2000 a.C. y Larsa por el 1932 a.C. Al mismo tiempo que este imperio paleobabilónico y la hegemonía de Isin y Larsa, encontramos el principio de lo que sería posteriormente el imperio asirio, es decir, el imperio asirio antiguo. Y todo esto porque en Asur se instala una dinastía con nombres acadios que empiezan a batallar con las civilizaciones de alrededor y empieza a tener preponderancia. Allá por el siglo XVIII a.C., el imperio babilónico toma más importancia y aquí es cuando encontramos al famoso Hammurabi. Los hititas vienen de la zona de Anatolia, lo que es la actual Turquía. Al mismo tiempo vienen los hurritas, que es un pueblo también procedente de Anatolia que instala el imperio de Mitanni. Contemporáneamente, los casitas se instalan en Babilonia. Los casitas son un pueblo procedente de la montaña de Irán. Y ahora el imperio de Babilonia vuelve a resurgir. Con el imperio medio asirio se da el ocaso de Mitanni y se empieza a batallar de nuevo con Babilonia, que queda al sur. Tras el imperio medio asirio y las guerras con Babilonia, allá por el 1200 a.C., estas fechas siempre pueden oscilar, ya que son fechas muy antiguas, llega a Mesopotamia la invasión de los pueblos del mar. Esta invasión provoca una desestructuración política. Tras esta desestructuración política con esta invasión de los pueblos del mar, resurge el imperio asirio con lo que se conoce como imperio neoasirio allá por el siglo IX y el siglo VIII a.C. Allá por el siglo VII se produce la invasión de otro pueblo, el pueblo de los indoiranios. Con esto Babilonia vuelve a resurgir y toda esta historia se acaba con la invasión de los persas. Creo que vamos a dejarlo aquí en esta tercera entrega. Quiero que la cuarta entrega tenga mucha más información porque, aparte de traeros las tablillas y los fragmentos, también quiero traeros varios contextos de la época y demás. Apuntar más sobre la cronología y otros aspectos. Con esto, aquí acabamos este tercer capítulo sobre los Anunnaki, la otra versión, y nos volveremos a ver en próximos programas. Un cálido abrazo y hasta pronto.